Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra 4ª temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, pacientes y a todos los que nos escuchan del otro lado? Es un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio y bueno, Moni, con la alegría de compartir contigo este tema. Hola, Yarek, qué gusto saludarte y estar contigo en este tema tan importante. Hoy que vamos a hablar del Día Mundial de la Alimentación. Ya lo hemos hecho en otros episodios y bueno, no tenemos como muchas cosas alentadoras, desafortunadamente. Sí, este es un tema que particularmente no nos entusiasma mucho, pero bueno, es necesario justamente que conozcamos acerca del mismo. Esto es algo que se viene celebrando ya los últimos 20 años, cada 16 de octubre. Y bueno, justamente porque la alimentación es un tema de importancia y relevancia mundial por el impacto que tiene en la salud pública. El lema de este año, Yare, es el derecho a los alimentos para una vida y futuro mejores. Entonces, pues bueno, se supone que los alimentos deberían de representar eso, nutrirse, nutrición, diversidad, que no sean dañinos, ¿no? Inocuos, y que debería haber una diversidad importante y estar bien distribuidos, y que ya estaríamos hablando para estas fechas de una disminución en el panorama de pues personas con desnutrición, niños con desnutrición, con obesidad, con otro tipo de esquemas, pero la verdad es que pues el número de personas afectadas por todo esto más bien ha crecido y no podemos hablar de que las cifras sean como muy positivas. Sí, esto es algo que comentábamos justo, Moni, antes de empezar a grabar, ¿no? Decíamos cómo es increíble que a pesar de tantos esfuerzos y de tantas políticas que se quieren pues aplicar, buscando mejorar, reducir la desnutrición, la malnutrición a nivel mundial, pues pareciera que son esfuerzos que se quedan cortos porque existe más desnutrición, existe más mala alimentación o malnutrición, y las cifras, como tú bien lo mencionas, pues siguen incrementándose. Por ejemplo, hasta 783 millones de personas se enfrentan al hambre. Esto también lo comentábamos, Yare, no es tan sencillo. Bueno, no quiero decir que sea sencillo dar tratamiento para una patología, ¿no? Una enfermedad. Pero es muy fácil saber a qué te enfrentas y decir, tiene esta enfermedad del colesterol, vamos a hacer tal tratamiento, ¿no? Y por lo menos ya vas sobre algo fijo. Pero con este tema, con estos temas de salud pública y de políticas y de que hay muchos temas aquí, por ejemplo, cosas que no podemos controlar, como condiciones climatológicas, recesiones económicas, pandemias, o sea, una serie de factores que dices, ¿cómo le hago para que no se presenten? Tú no sabes si va a venir un huracán ahorita y vas a tener una emergencia sanitaria, o si va a pasar que tal presidente enloquezca y tengamos aquí una catástrofe, ¿no? O sea, todos esos factores no se pueden controlar, no se pueden prever y sí afectan de manera importante Sí, la claro. nutrición y la disponibilidad de los recursos. Claro, simplemente los efectos colaterales que dejó la pandemia en la Ajá, alimentación, ajá. pues multiplicaron, incrementaron el hambre que ya existía en el mundo. Los conflictos armados, las guerras que han existido desde siempre, más las que se han ido agregando, incrementan también pues estas hambrunas. Y hay estadísticas que mencionan que la cantidad de alimentos que los agricultores producen debería de ser suficiente para alimentar al número total de personas que existe, Así es. pero la realidad nos dice otra cosa, ¿no?
porque la gente está muriéndose de hambre en muchos lugares del mundo porque no hay disponibilidad. Esto que tú decías al principio, ¿no? Que los alimentos deben de ser inocuos, que no nos deben de provocar daño, que deben de estar así disponibles. Pues la realidad es que en muchos lugares del mundo y de nuestro país no existe tal disponibilidad, ¿no? Y es una contradicción, ¿no, Yare? Porque se supone que la alimentación es una necesidad humana, la más básica, y es muy importante, digo, después del aire y del agua, todos deberíamos tener derecho a una alimentación adecuada. Es un derecho humano, el derecho a la alimentación. Y con todos estos factores que tú mencionas, pues la verdad es que está mencionado en varias declaraciones universales y en convenios internacionales. Entonces, las cifras no cuadran, o sea, ¿por qué tenemos tanta producción de alimentos y por qué son insuficientes? O porque unas personas tienen desnutrición y las otras obesidad o tenemos estas dos caras de la malnutrición. El problema estará entonces en cómo se distribuyen, hacia dónde van, o sea, hay muchas interrogantes en este tema, la verdad. Sí, y hay muchos factores justamente implicados, ¿no? Lo que tú decías, pues de lo que influye el clima, o sea, hay sequías, pero también hay inundaciones. A mí sí me ha pasado, ¿no? Que cuando voy a hacer algunas compras, me decían, no, es que, ¿qué cree que antes no había calabazas porque, pues como no había agua? Pero que cree que ahorita que ya está lloviendo mucho, pues ya se echaron a perder de tanta agua, Ajá. ¿no? Entonces, tanto una como u otra está influyendo en la producción de alimentos, pero también pasa que después la distribución, los medios de distribución, pues también van a influir, pero al final resulta que cuando ya se distribuyó y ya hubo, está muy caro y entonces, aunque está, en realidad no es disponible porque a lo mejor no nos va a dar para comprar eso que está tan caro, ¿no? Y aparte de que esté caro, por ejemplo, hay que ver ahora también que no estén contaminados, porque no sabemos si son 100% seguros ahora los alimentos. Resulta que muchas personas enferman o mueren por el resultado de comer alimentos contaminados con bacterias, virus, toxinas, con productos químicos. Entonces, esta inseguridad alimentaria ya cada vez se vuelve más frecuente y bueno, tampoco sabemos qué tan probable es que nos vaya a pasar a nosotros, pero cada vez se vuelve como un común. Entonces, ahora resulta que son alimentos caros y ni siquiera tan seguros para Seguros. que los comamos, ¿no? Entonces, Sí, sí es todo un tema de la alimentación porque son diferentes, pues, aristas las que hay que tomar en cuenta y a mí, Moni, definitivamente sí, las estadísticas sí me causan como un shock porque entender que hay grupos que están más expuestos, que 45 millones de niños padecen desnutrición, que 3.100 millones de personas no se pueden permitir una dieta saludable. Sí me resulta de verdad muy, muy sorprendente. Y bueno, ahora que se habla tanto de los derechos de las mujeres, está bien documentado que la inseguridad alimentaria, esto de lo que tú hablabas, es más frecuente entre mujeres adultas que entre todos los hombres de las diferentes regiones del mundo, ¿no? O sea, las mujeres tenemos 1.3% más de probabilidades que los hombres de sufrir una inseguridad alimentaria, ya sea moderada o grave. O sea, sí son datos que generalmente no te imaginas. ajá. Y esto pues también está muy asociado a las culturas, ¿no? Y son datos que aparte no solemos analizar. O sea, la verdad es que, por ejemplo, ahorita lo leemos en específico porque es el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Pero en realidad no son temas que uno suele revisar muy a menudo y que de repente cuando ya los estás comparando sí
es algo abrumador que tengamos todo esto. Ahora, ¿por qué el Día Mundial de la Alimentación habla de alimentos? O sea, dirán, pues es lógico. No. Bueno, es que hay muchas personas que son vulnerables y que a menudo se ven obligadas a depender de alimentos que son básicos y que ahora ya son muy caros. Entonces, esto es, por supuesto, poco saludable. Otras personas sufren porque no hay disponibilidad de estos mismos alimentos, ya no hay ni frescos ni de otro tipo. O sea, antes hablábamos de, no, frescos, refrigerados, no. Bueno, estamos hablando de personas que no tienen el acceso a ninguna de las dos. Ujú. Entonces, carecen de, por ejemplo, etiquetas nutrimentales también, que no sabemos ni qué nos estamos comiendo. O se ven exacerbadas por crisis y por conflictos y lo que estamos platicando, ¿no? De que no es un solo factor lo que afecta a estos alimentos. Entonces, no es tan simple como decir, pues es el Día Mundial de la Alimentación y por eso se habla de ello. No, es siempre para generar un poco de conciencia. Sí, esto que tú dices de los conflictos, Moni, o sea, igual, las estadísticas, ¿no? En el 2023, las guerras y la violencia se consideran como las principales causas del hambre, y afectó a quienes ya de por sí padecían hambre aguda, o sea, alrededor de 135 millones de personas en 20 países. O sea, son cifras muy altas, hablamos de millones de personas y como tú bien lo dices, pues no es algo que generalmente tengamos muy presente, ¿no? Esto que decíamos, bueno, sí se está produciendo, pero entonces ¿por qué hay hambre? O sea, los desperdicios. También al día los desperdicios de alimentos es de Son tremendos, toneladas. sí. Y entonces te preguntas por qué se está desperdiciando, o sea, platos que apenas probaron un bocado y se van completos a la basura, Sí, sí, ¿no? sí, y esto en los países desarrollados también, porque hay muchas personas que de repente dicen, pues solo pasa en México, ¿no? Solo pasa aquí o así. No, o sea, realmente el desperdicio es más en los países desarrollados. Entonces, pues ahí, ¿qué es lo que está pasando? Sí, esto va asociado pues a la cultura que tenemos en torno a la alimentación. Cuando lo vemos a nivel individual, pues a lo mejor es muy fácil decir, ay, bueno, esta lechuga ya se está haciendo fea, la tiro, ¿no? Pero entonces cuando 100 personas hacen lo mismo y 200 y 1000 personas, pues justo, o sea, la cantidad de desperdicios que se van creando, la mala utilización de los recursos, hablando de alimentos, pues es muy elevada. Entonces, claro que cuando empiezas a ver otras aristas, pues dices, ah, bueno, pues por eso las cifras están así, por eso la contradicción del hambre contra la producción suficiente de alimentos. Y qué importante esto, Moni, no es que haya una carencia directamente o que esté únicamente asociado a la producción, ¿no? Sino todo lo que involucra, sí desde que se produce, pero desde que se corta, cosecha, desde que se almacena, se transporta y llega al consumidor final. O sea, sí, y una vez que el consumidor final lo tiene, ¿cómo lo utiliza? Sí, y por eso, Yare, también se ha insistido mucho en los gobiernos de que transformemos o de que se invierta en los sistemas agroalimentarios. O sea, no solo es como que cambiarlo de tu propia casa, sino también cambiar el sistema de cómo se está produciendo para tener un cambio climático y fomentar pues un ambiente donde los alimentos sean como más seguros. Em, y tener una dieta saludable, la cual entendemos que es que pueda ser diversa, que pueda ser variada, que esté en el aporte energético pues equilibrada, que satisfaga las necesidades. Y estos sistemas agroalimentarios modernos pues pueden permitir a todas las personas que su dieta sea así y que en el futuro pues sí se tenga o se pueda aspirar a que nuestro planeta pues realmente fuera así, ¿no? Hoy estamos hablando mucho
de los ideales. Sí. Pero sí se necesita pues más compromiso, innovar más y sobre todo invertir, porque esto cuesta dinero y se tiene que hacer ya. O sea, hablábamos tú y yo pues cuánto tiempo tiene que estamos en esto de la nutrición y que lo hemos visto año con año, que leemos sobre este tema, que hacemos conciencia, que decimos, pero realmente que tanto ha cambiado desde que éramos estudiantes y que decías, pues no basta con hacer tu caminito de bolsas de frijoles y de arroz y del kilómetro de ayuda y no sé qué, si en verdad no le está llegando a la población adecuada. Y esto es muy triste, Moni, Esto es como, porque sí, pareciera que entonces los esfuerzos que se hacen son en vano, ¿no? Porque sí, todos vamos a ponernos a celebrar el Día de la Alimentación y vamos, de hecho, justo la FAO y la OMS promueven eso. ¿Cómo puedo hacer. contribuir, no? ¿Yo qué puedo aportar? Y entonces todo el mundo quiere aportar para ese día, pero es algo que está muy asociado también a la conciencia que cada uno de nosotros tengamos. O sea, estamos hablando de que a nivel poblacional y mundial es difícil. Bueno, empecemos en lo individual para que se pueda ir escalando también, Sí, ¿no? sí, y de lo individual irlo llevando, como tú dices, a otras cosas. O sea, han pasado 20 años de las directrices sobre el derecho a la alimentación. Entonces, la Consejería de la FAO ya tiene como líneas específicas donde proporcionan orientación a los estados sobre cómo se puede hacer realidad el derecho a la alimentación adecuada. Entonces, pero esto es, volvemos a lo mismo. O sea, esto no es como que poner solamente el plato y decir así las porciones, así esto, tanto de macros. O sea, estos son programas, políticas, leyes, y sí se tienen que aplicar. O sea, aquí necesitamos pues políticos de otro tipo, educación, mercado, legislación, recursos naturales, o sea, son muchas cosas que creo que por eso no ha funcionado, ¿no? Sí, Porque no hay compromiso de todos por justo igual. eso, Moni. Yo creo que el compromiso de parte de todos los involucrados, ¿no? La verdad es que sí es un trabajo muy arduo el que se tiene que hacer a nivel comunitario. La parte de la nutrición comunitaria, el estar ahí educando, recolectando información y conociendo las necesidades, es algo que requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de una alta tolerancia a la frustración por todos los datos con los que te encuentras, ¿no? Ujú. Entonces, por eso esto que les mencionaba, de empecemos a trabajarlo en lo individual, porque sí podemos empezar a aportar desde el no desperdiciar alimentos en el día a día, ¿no? No es mentira eso de cuidar lo que tenemos porque hay quien en realidad no lo tiene, ¿no? Y creo que eso es muy importante y lo vivimos, por ejemplo, desde que somos estudiantes y tenemos las materias de salud comunitaria. Ujú. Cuando haces las visitas a los poblados cercanos o no tan cercanos, y que realmente si entendiéramos desde ese nivel lo importante que tiene el trabajo con la comunidad, con la población, entender sus necesidades y que alumnos de nutrición de verdad o de medicina que lo entiendan, que lleguen y no solo vayan a cumplir con el requisito, sino que de verdad se involucren con la comunidad. O sea, yo me acuerdo que nos tocaba de que gente que decía, yo ya no quiero recibir alumnos porque solo vienen a hacer sus prácticas y no nos pelan y no nos dicen. Hasta personas que sí te abrían su hogar y te Ujú. contaban su problemática y buscabas y le decías a tus profesores, es que tengo una familia así, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo? Y no te decían, ve y regálales comida. O sea, te decían, bueno, pues enséñales cómo hacer un huerto familiar. Enséñales cómo esto. ¿Tú qué vas a sugerir? O sea, eso es lo que se necesita, como que creo que desde ese nivel Ujú. es cuando empiezan las verdaderas ideas y las políticas que pueden ser diseñadas, ¿no? Podías ir incluso a pedir como una cita en el ayuntamiento o en el lugar donde estaba el centro de salud y pedir recursos, ¿no? Para esas personas, o sea,
creo que la gestión de recursos empieza a esos niveles o más abajo incluso para poder ayudar. Y enseñar y buscar que realmente haya un aprendizaje que permita que esas prácticas que se implementan, pues en el tiempo puedan ser sostenibles, ¿no? Porque al final del día eso es lo que hace la diferencia. Y se ha visto, hay programas que intervienen durante un periodo de tiempo y empiezan apenas a funcionar pues se acabó el programa, ¿no? Claro, no hay Y continuidad. ahora vamos a probar con otro. O sea, cuando vemos que el problema de la alimentación es verdaderamente grave y que hay gente que la sufre en el día a día, sí tendríamos que hacer todos un esfuerzo muy grande y muy comprometido a poder incidir en los sectores que tengamos más cercanos, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de hambrunas pensamos en África y en otros lugares muy alejados de nuestra realidad. Tan cercano a ti. Y la verdad es que si volteamos a ver en nuestro entorno, también nos vamos a encontrar con problemas de malnutrición muy severos y que están ahí y que no queremos ver o que no queremos atender. Entonces, si la alimentación es una necesidad, pero también es un derecho, sí pongamos atención en estas alertas y busquemos la manera de hacer un uso consciente de estos recursos que tenemos y de verdad que no volvamos a hablar dentro de 5 años y decir, bueno, es que estas cifras se siguen incrementando, ¿no? Y si bien es cierto, no depende 100% de un solo individuo ni de un solo legislador, pero sí podemos aportar desde el lugar en el que estemos y por lo que podamos controlar, ¿no? Ya hablamos que los conflictos, pues no, o sea, lo que ha dejado del 2023, pues todos los conflictos, pues esa parte, el que nosotros no podemos controlar que dejen entrar los alimentos a Palestina para que la gente se muera de hambre, o sea, eso no depende de nosotros, sí, ¿no? No es algo que pero, puedas controlar. pero sí podemos o sea, hemos hablado mucho de educación siempre y desde ahí es algo que no podamos como minimizar. Ahora, esto ya está escrito, Yari. O sea, la verdad es que por eso es tan sorprendente, porque ya tiene, pues decíamos, 20 años mínimo diciendo estas cosas. Y bueno, hay 3 secciones muy importantes. La primera es como hace referencia a los instrumentos internacionales y el significado del derecho a la alimentación. O sea, desde los conceptos, y luego te explica en la segunda parte el entorno, cómo lo debes de crear, de cómo hay que tener asistencia técnica, lo que tú mencionabas, y lo de las cuentas, rendición de cuentas para implementar estos derechos. Por eso menciono que son muchas políticas y son cuestiones que de verdad uno quisiera participar, intervenir, cambiarlas, pero que no es tan sencillo. Y la tercera es, creo que lo más complicado de todo, el compromiso de los gobiernos, y que no lo hay, no existe una continuidad, y ese yo siento que ha sido el problema principal, que no, llámese de cualquier partido que tú seas, sí se le debería de buscar dar continuidad a las políticas que valen la pena. O sea, no solo porque son de otro partido X o Y, sino darle continuidad. Eso es lo que sí nos permitiría, yo siento, manejar cifras diferentes. Esperemos que en futuros episodios podamos mencionar algo más positivo. Pues sí, Moni, es un tema, como lo decíamos en un principio, muy complejo, que no depende ni de una sola persona. Hay diferentes actores involucrados. Pero bueno, pues lo más importante que debemos de tener presente es lo que decíamos respecto a que la alimentación es un derecho y es una necesidad. No perdamos eso de vista y seamos más conscientes con respecto a este tema,
que nos afecta a todos de alguna manera. De acuerdo, Yare. Pues este ha sido el final de este episodio como de reflexión. Nos veremos en la próxima, sin duda. Y pues un gusto, Yare. Nos veremos próximamente y lo seguimos esperando a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Bien Nutrir. Y de manera presencial en Toluca, Estado de México, en el Hospital Florencia, Torre Médica 2. Y bueno, pues muchísimas gracias, Moni, por compartir estos datos con todos el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por hoy terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutra.